Hey, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo otro martes más aquí a Desayuno con Biblia. Y bueno, pues este es el lugar donde podemos reencontrarnos cada martes leyendo este evangelio y reflexionando en este evangelio de Marcos para ver qué enseñanzas extraemos en una reflexión puntual, precisa, nada, iba a decir nada profunda. Y no, por supuesto, porque creo que las reflexiones todas tienen profundidad. Claro, no es una reflexión teológica que te sumerges en él y miras otros autores, no, pero es una reflexión y cada reflexión, independientemente de dónde venga, tiene su profundidad. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que, por supuesto, distinguir y hacer hacerla propia para nuestras vidas. Y esto es lo que se pretende de estas reflexiones que estamos haciendo en el Evangelio de Marcos. Y hoy ya estamos en el Evangelio, en el capítulo 14, así que te invito a que lo puedas buscar. Y quizá voy a tratar este tema, porque vamos a estar solamente en 2 versículos. Quizá voy a tratar de este tema de una forma poco convencional. Me gustan los no convencionales. ¿Pero por qué digo que me gustan los no convencionalismos? Porque quizá nos salimos, ello nos ayuda, o por lo menos a mí me ayuda, a ver desde otra óptica, a analizar y a no interpretar, sino a recibir el texto y aplicarlo a áreas de la vida práctica, ¿no? A áreas de la vida. Estamos muy acostumbrados, y es bueno, me dedico a esto, a mí me encanta la teología, pero estamos acostumbrados a entender teología como algo supremamente complicado, algo supremamente profundo. Pero teología es un discurso sobre Dios. Teología es pensar, reflexionar acerca de Dios para llevarlo a una practicidad de vida. Entonces, hacemos teología, todos y cada uno de nosotros hacemos teología, porque todos y cada uno de nosotros, como digo, podemos tener un discurso. De hecho, tenemos un discurso, un pensamiento sobre Dios, ¿no? Eso es teología. Pero claro, estamos acostumbrados quizá a entender la teología como algo muy oscuro, muy profundo. La teología solamente es para aquellos que se dedican a la academia. Y bueno, sí, entiendo que hemos llegado a ese pensamiento porque, bueno, pues ciertos teólogos han dado a verlo así, ¿no? Por su formato. Pero entendamos que dentro de la teología hay muchos grados de dificultad o de comprensión, ¿no? Hoy vamos a hacer una teología muy práctica, hoy vamos a hacer una teología del texto de estos 2 versículos, quizá no convencional, porque la vamos a extraer para nuestros días, ¿vale? A medida que vayas viniendo conmigo en estos textos, en este vídeo, vas a ir entendiendo por qué lo digo. Muy bien. Vamos a meternos en el tema, ¿ok? Quiero que vengas conmigo a Marcos 14, en los 2 versículos primeros, en el versículo 1 y 2. Dice: 2 días después de la Pascua y de los panes ácimos, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran. Pero decían: no en la fiesta, no sea que se produzca un tumulto en el pueblo. Y luego nos metemos en el versículo 10 y 11, que eso lo vamos a ver en la próxima semana, seguramente, y dice: y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Y ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle plata. Y buscaba Judas cómo entregarlo cuando fuera oportuno. Ya nos estamos adentrando aquí en este momento de Marcos en la traición a Jesús, ¿vale? Estamos ya en la última etapa del ministerio de Jesús y estos textos ya nos hablan de la traición de Jesús. Pero yo me quiero quedar en los 2 primeros versículos de hoy, que dice: 2 días después era la Pascua y los panes ácimos, y los principales sacerdotes y los escribas. Interesante esto, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran.
Pero decían, no lo hagamos en la fiesta, no sea que se produzca un tumulto en el pueblo. ¿Por qué? Porque había muchos seguidores de Jesús. Muchas personas realmente tenían a Jesús como un verdadero profeta. Ahora, ¿por qué digo que lo voy a hacer no convencional? Porque no me voy a meter en una interpretación o en una búsqueda histórica de entender cómo tenían que actuar, la fiesta de las Pascuas, los panes ácimos. No me voy a meter en todo eso que sería muy interesante, pero sería para otro estilo de estudio, sino que voy a ir a una idea central que me cautivó y es lo que me hizo estar reflexionando y querer compartirlo contigo. El primer punto, los líderes religiosos quieren matar a Jesús. Y es sumamente reveladora, porque los líderes religiosos quieren matar a Jesús. Hay algo tan paradójico en esto. Un líder religioso, y estamos hablando por supuesto de personas que seguían a Yahweh, a Adonai, al Creador. No estamos hablando de cualquier religión, no estamos hablando de otro tipo de religión, estamos hablando del judaísmo, de ese pueblo al cual Dios se reveló. Por tanto, ellos tenían la verdad de Dios, del único Dios. No existe otro Dios. Y por eso digo que es paradójico, porque los líderes religiosos, aquellos que trabajaban con la ley de Dios, quieren matar a una persona, concretamente a Jesús. Y yo me hacía una pregunta, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esta paradoja? Ellos, según la ley, debían amar al prójimo. Y esto. Y quiero que vengas conmigo en este planteamiento, porque vas a ver cómo lo traigo a nuestra realidad. Los líderes religiosos eran el referente ético y moral para un pueblo. Ellos tenían que enseñar al pueblo cómo conducirse en la ley de Dios. Pero ellos quieren matar a Jesús con engaño. Y aquí, fíjate que no les importaba romper la ley. No les importaba romper la ley. Matar, ya la ley decía, no matarás. Pero la ley también dice que no puedes mentir. Y ellos querían matar a Jesús bajo una mentira, entre otras infracciones que cometían a la ley, pero resalto estas dos. Da igual el número de infracciones que pueda resaltar, el punto es que no les importaba transgredir la ley a estos líderes religiosos. Y esto me llevaba a pensar, ¿por qué sucede esto en la religiosidad? Bueno, porque realmente, y mira esto, y esto lo quiero hacer muy práctico, quiero hacer puntos para poder recibirlos para nuestra vida, porque realmente la religiosidad tiene un Dios. Ellos tenían un Dios, sí, al cual seguían a pies juntillas. Y no era Yahvé, no era Dios, no era el Creador, era su orgullo. La religiosidad efectivamente tiene un Dios, el orgullo. Y la religiosidad es engañosa, porque ellos creían que eran verdaderamente hijos de Dios. Ellos lo creían, así lo seguían. Ese era su celo ministerial. Ellos creían que realmente eran verdaderos hijos de Dios. Pero el punto es que la ley es engañosa. Además de tener un Dios que es el orgullo, la ley es engañosa porque moldea a Dios según su propia teología. Una teología llena de orgullo. Y esa teología llena de orgullo moldea a Dios, lo introduce y le dice, de aquí no puedes sacar, de aquí no puedes salir porque tú estás sometido a mi propia teología. Eso es la religiosidad. ¿Qué te parece? ¿Lo habías pensado de alguna forma así? Y tiene sentido. Porque si ellos no tuvieran ese orgullo divino al cual seguían y no tuvieran a Dios metidos en su caja de religiosidad, en su caja teológica, ellos hubieran escuchado a Jesús y lo hubieran seguido.
Porque Jesús, entre otras cosas, en algunos momentos de su periodo ministerial, decía, si no me creéis por mis palabras, creedme por mis hechos, porque nadie puede hacer las obras que yo hago. Evidentemente, era Dios. La religiosidad tiene un Dios, que es el orgullo, y la religiosidad es engañosa. Porque la religiosidad me hace pensar que soy verdaderamente hijo de Dios. Lo que pasa es que por mi religiosidad meto a Dios en mi propio pensamiento teológico y le digo, así eres. Por eso ellos podían permitirse, y mira, hago así, entrecomillado, podían permitirse matar a Jesús. Sin ser acusados por sus propias conciencias, porque ellos metieron a ese Dios, esa ley, bajo sus propios preceptos, bajo una ética situacional de lo que ellos creían que era bueno en ese momento. Eso es someter a Dios en vez de estar sometidos a Dios. Pero la religiosidad también es interesante porque la religiosidad no entiende de tiempos. Lo voy a repetir de nuevo. La religiosidad no entiende de tiempos. En el nombre de Dios, todos sabemos, en el nombre de Dios se han cometido atrocidades enormes, tanto pasadas como futuras, como presentes. Y se cometerán en el futuro. La religiosidad en tiempo de Jesús sigue siendo muy actual. Porque encapsula a Dios. La religiosidad encapsula a Dios respecto a opiniones teológicas inamovibles. Y esto lo vemos en nuestros días. Esto lo podemos ver en nuestros días. Podemos ver cómo personas que dicen ser cristianas, como personas que dicen ser hijos de Dios, hijas de Dios, de años, verdaderos creyentes, realmente son verdaderos creyentes en su misma o en su propia estructura teológica. Y de ahí surge ese legalismo celoso entre teologías o entre denominaciones. Yo quiero ser muy claro con esto porque sería ir en contra de mi propio pensamiento, ¿no? Y como Lutero decía, eso no puede ser, no es sano, ni es prudente, ni puede ser posible. Existe mucha religiosidad dentro de la iglesia cristiana hoy. Dentro de tantas denominaciones, que yo no estoy diciendo que sean malas, pero cada denominación hace un cerco perimetral en el cual dice, estos somos nosotros y esta es la verdadera teología. Esos que están ahí fuera, esos no contienen la verdadera teología. Y eso en sí mismo ya es religiosidad y, por supuesto, legalismo. Porque encapsulamos a Dios respecto a nuestras propias opiniones teológicas sin reflexionar que tal vez mi propia opinión teológica es susceptible de ciertos inconvenientes o fallas. Porque la teología no es infalible. La teología es falible. ¿Por qué? Porque la teología es una interpretación que el hombre hace respecto a Dios. Por tanto, es falible, porque el hombre es falible. Yo creo que debemos escuchar a Dios y someternos a su pensamiento. Y quiero leerte Isaías, lo tengo por acá, una declaración que el Señor hizo a su pueblo por medio del profeta Isaías. Y fíjate en esto. Dice Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios? No me traigáis más ofrenda vana, el incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, es que ya no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son carga, estoy cansado de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo me esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, y luego venid y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Yo creo que debemos escuchar a Dios y debemos escuchar a los profetas que el Señor mandó para el pueblo de Israel. Pero es que debemos entender, muchos dicen, pero es que esto era para el pueblo de Israel. Sí, por supuesto que sí, pero agarremos el principio teológico. El ser humano es inclinado hacia salirse del marco que Dios establece y hacer su propio sistema religioso, su propio sistema de adoración, sin tener en cuenta lo que Dios dice. Por tanto, Isaías aquí está denunciando a un pueblo que ha caído en la religiosidad nuevamente, en lo externo, en las formas, y luego hace otra cosa. Y dice Dios que está cansado de tantos sacrificios, está cansado de tantos cánticos, está cansado de tantas manos levantadas, está cansado de tantos vocablos religiosos, está cansado de toda esa estructura. Lo que quiere Dios es una vuelta a Él, en una sinceridad y una humildad que restituye al agraviado, hace justicia al huérfano, busca el juicio, ampara a la viuda. Esa es la verdadera religión. Y tal como diría Santiago, la verdadera religión es amparar al huérfano, a la viuda, amar a los hermanos, hacer el bien. Quiero que mires esto. La religiosidad olvida realmente lo que Dios demanda. Y de nuevo nos vamos al libro de Miqueas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 8, donde Dios dice por medio de Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha dicho lo que es bueno. Dios no nos ha dejado sin conocer. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que manda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dios no nos demanda nuestros estados litúrgicos, que son buenos cuando se correspondan a lo que Dios nos manda realmente, para salpicar al mundo y a los que no le conocen. Dios no nos demanda nuestras canciones, Dios no nos demanda nuestros diezmos, Dios no nos demanda nuestras ofrendas, como dijo en Isaías. Eso es bueno sin dejar de hacer lo otro, entiéndanme cómo lo digo. Pero si hacemos nosotros, porque según la vida nos arrastra y según los hábitos de vida caemos en una cotidianeidad cúltica, entonces estaremos haciendo nuestro propio sistema religioso, denominacional, o ponle el apellido que tú quieras, y estaremos olvidando el verdadero centro de la adoración a Dios. Y termino con otra pregunta, el punto 2. ¿Qué necesitaban entonces estos líderes religiosos para ser verdaderos? Recuerda que toda esta reflexión lo hemos sacado de los versículos 1 y 2 del capítulo 14 de Marcos, cuando estos líderes religiosos buscaban cómo prender a Jesús, matar a Jesús con engaño para quitárselo del medio. ¿Qué necesitaban estos líderes religiosos para ser verdaderos líderes religiosos? Bueno, como diría Juan, las palabras que el apóstol Juan recoge del Señor Jesús en el capítulo 5, de los versículos 39 a 47. Jesús dijo a estos mismos líderes religiosos, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son precisamente las que dan testimonio de mí, y ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo no he venido en nombre de mi Padre, versículo 43. O sea, yo efectivamente he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo entonces vosotros podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros,
y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Recuerdas? La religiosidad contiene orgullo, ese es su Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais realmente a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué necesitaban estos líderes religiosos para ser realmente verdaderos hijos de Dios? Humildad teológica. Jesús les dijo, ustedes escudriñan, son teólogos, están trabajando con las Escrituras, ese es su oficio 24 horas al día. Escudriñáis las Escrituras porque creéis que ellas os dan vida, pero ellas justamente son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Orgullo teológico. Orgullo, esto es lo que a mí me han enseñado, esta es la única verdad, este es el único pensamiento. Hay muchas denominaciones que dicen, estos somos nosotros, si ustedes no pasan por aquí, por esta reforma de pensamiento, ustedes no son, ustedes necesitan hacerse como orgullo teológico. Dios sale fuera de toda esta teología. Dios no puede ser contenido por ninguna teología, porque Él es la teología verdadera. Él es el centro del estudio teológico. Por tanto, el estudio teológico no puede ser el centro y Dios recluido en él. ¿Qué necesitaban estos líderes religiosos? Humildad teológica. Escudriñáis las Escrituras, pero ellas hablan de mí. Necesitaban ver con humildad a Jesús. Y mira esta frase y termino. A veces obligamos la palabra para que diga lo que yo quiero que diga. A veces obligamos a la palabra de Dios, a la Biblia, para que ella diga lo que yo quiero que diga. Y eso es orgullo teológico. Cierro. Estos líderes religiosos que querían matar a Jesús, querían matarlo porque Jesús era un peligro para ellos, era un peligro para su religión, para su teología, para todo el conglomerado que habían formado. Y Jesús era un peligro para ellos realmente. Y no les importó ir en contra de lo que Dios dice verdaderamente para llevar a cabo sus planes y sus formatos de vida. Porque así fue siempre, porque así nos lo transmitieron nuestros padres, abuelos, maestros, y así debes seguir. ¿Te suena esa palabra? Eso es religiosidad. Y el religioso quiere quitar todo del medio, todo lo que le estorbe a su formulación teológica, inclusive a Jesús. A alguien le escuché esta expresión y realmente la sigo. Si hoy Jesús estuviera en nuestros días de forma física, como hace 2000 años acá, muchas iglesias lo echarían, porque el formato de vida, la palabra y la enseñanza de Jesús no cuadraría con el formato de vida y la enseñanza y la palabra de tales iglesias. Interesante, ¿cierto? Creo que sucedería lo mismo que sucedió en aquel tiempo. Este era el pueblo de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo creo que si Jesús viniera hoy físicamente, a los suyos vino y los suyos tampoco le recibieron. Quitemos la religiosidad y busquemos con humildad, tal como dice Miqueas, Él te ha declarado lo que debes buscar: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, humildemente. Dejar que Dios sea Dios en vez de enclaustrar a Dios en mi propio pensamiento teológico o religioso. Que meditemos en esta semana en esto y que el Señor nos ayude. Has visto que de estos versículos se pueden sacar muchas enseñanzas. Y juzga tú si tiene cierta profundidad para tu vida, porque para la mía sí la tiene. Y por cierto, si te gustan estos vídeos, suscríbete al canal, dale un like. ¿Para qué?
para que YouTube siga moviendo estos vídeos y los siga entregando a otras personas. Suscríbete, dale a un me gusta y por aquí te dejo mi correo electrónico por si quieres escribirme para que hablemos sobre algún tema que te esté causando mucha inquietud y por supuesto de forma anónima podríamos hacer un vídeo para hablar sobre esto. Feliz semana, Dios te bendiga. Chao, chao.